¿Cuál es? ¿Cómo es? Perdón. Efesios 2. ¿Lo leemos? Sí, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿La flor? Yo. Ah, bien. Luz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bien, 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué vino a hacer Jesús entonces? Vino a ser un solo pueblo, ¿sí? Que hoy lo encontramos con un nombre de la iglesia, ¿sí? Somos nosotros un nuevo pueblo. Y nosotros somos gentiles, y gracias a Dios a que Él agregó a los gentiles. Porque si venía a buscar su pueblo, digamos, por su descendencia en sangre y demás, nosotros estaríamos afuera de su bendición, ¿sí? Imagínense, todo esto pasa en Oriente Medio, nosotros vivimos en América. Si fuese por sangre, estamos, pero listos. Y Él vino a buscar a todos, ¿sí? Así es. Para derribar esa pared. Para derribar esa pared. Un solo pueblo, la iglesia universal, ¿sí? Porque hoy salimos a la calle y damos un paseo por San Rafael, encontramos 20 iglesias con distintas denominaciones. Y nos alejamos un poquito más y vamos a encontrar más iglesias con más denominaciones. Y esas son divisiones que por ahí ha puesto el hombre, ¿sí? Pero para Dios, la iglesia es una sola. Así es. Y son todos aquellos que creen en Él y que lo aceptan como Rey y Salvador y soberano de su vida. Amén. Amén. Entonces, por ahí, estaría bueno que todas las iglesias tengan un mismo nombre, sí, pero ante los ojos de Dios, Dios tiene bien en claro quién es su iglesia y quién no. ¿Sí? Más allá de que haya divisiones, más allá de que haya distintos nombres. Dios sabe quién es su iglesia, quién le confía, quién le cree y quién lo tiene como Rey y Salvador de su vida. Vamos a leer Mateo 16, 18. Le vamos a ir a la Emma que leo. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Estaba hablando de una iglesia física? Ustedes dicen, ¿no es cierto? Estaba hablando de que a partir de ellos, que fueron las primeras personas que creyeron en Él y que Él bajó directivas, viéndolos cara a cara, ¿sí? Porque fueron sus discípulos, a partir de ellos iba a seguir la iglesia a lo largo de la historia, ¿sí? Ellos iban a ser los pioneros en su iglesia. ¿Quiénes eran los primeros? Los que caminaron con Jesús, los que lo conocieron, los que tuvieron el momento de su muerte y de su resurrección, y a los que Dios los incluyó. Y vamos a leer uno más, en donde dice Efesios 3:20. Volvemos un poco. Perdón, Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes tenían que dar a Dios, a conocer a Dios? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Que eso sí se crea en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso aparece en el Nuevo Testamento, pero misiones está a partir del Antiguo Testamento. ¿Y ustedes qué creen? Que la iglesia, en cuanto Jesús asciende, se le da el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y la iglesia, ¡pum!, salió en dos y en dos a predicar el Evangelio. ¿Ustedes dicen que fue así? No. Vamos a leer un versículo que es muy gracioso. Marcos 16:15. Aparece una persona que es muy importante.
les di otro versículo, perdón. Hechos 19. Hechos 11, del 19 al 20. Estaba dando otro versículo. Hechos 11, del 19 al 20. Dice así, Hechos 11, del 19 al 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Vamos a leer hasta ahí. ¿Qué había pasado? Persecución. ¿Quién apareció en la historia? ¿Se la saben esa? Saulo. ¿Recuerdan Saulo? Estaba en la iglesia, Jesús asciende, ¿sí? Desciende el Espíritu Santo que lo llena de poder, y la iglesia se quedó congregada como nosotros acá, cantando, felices, alabanza, orando, pero encerraditos, quietitos. Y Jesús no alcanzó a sentarse a la diestra del Padre, que ya lo estaban desobedeciendo, o sea, no alcanzó ni a acomodarse, que ya vio que la iglesia estaba quieta. Imagínense, yo me imagino, me hubiese enojado, ¿no? Poniéndome en sus zapatos. Entonces, ¿qué hizo? Mandó persecución. Mandó a Saulo. Y dicen que fue una persecución terrible, muy fuerte. ¿Y qué hizo entonces la iglesia? Se desparramó por todos lados. No quedó uno en Jerusalén. Casi que se vuelve un punto, no alcanzaba a Jerusalén. No, mentira, pero así, no quedó nada. No quedó nada de la iglesia en Jerusalén. Y a partir de ahí, entonces Dios tuvo que volver a introducir su mano para que la iglesia se moviera. Si la iglesia estaba quieta, es muy fácil acostumbrarse a venir un domingo a la iglesia, a escuchar la palabra, a cantar adoración, júbilo, estar en confraternidad con los hermanos, pero que sean 2 o 3 horas, quizás 2 horas más entre semana, y nada más, y hasta ahí llegó nuestra doctrina, o hasta ahí llegó nuestro aporte en la iglesia. Es muy fácil acostumbrarse a eso, ¿saben? Porque nosotros somos seres que nos acostumbramos a todos. Si el humano es una persona que es un ser que se acostumbra a todo. Y no había pasado nada de tiempo que la iglesia ya se había quedado en su zona de confort, ¿sí? Sin moverse de donde Dios nos había puesto. Entonces mandó persecución. Y eso me mostraba a mí por lo menos que no es necesario que Dios otra vez mande persecución a la iglesia. Hay lugares donde la iglesia es perseguida, ¿sí? Lo sabemos. Muchas veces hemos mostrado la lista de países más perseguidos a nivel mundial. Pero nosotros, que no tenemos persecución, está genial que aprovechemos esa posibilidad y que salgamos con ese libre albedrío que tenemos y no esperando a que Jesús o Dios nos dé un coscorrón y nos diga, che, tenés que salir de la iglesia, tenés que moverte, tienen que hacer evangelizaciones, tienen que hacer misiones. No, que sea un anhelo de nuestro corazón, que sea un anhelo propio nuestro, salir y llevar su palabra a las personas que así sea. Amén. Así sea. No esperemos a que Dios nos dé un sacudón. Tenemos que entender que su corazón es un corazón conforme, inclinado hacia las misiones. Nosotros tenemos que tener el mismo corazón, inclinado hacia las misiones. Y con esas 3 millones de personas que no lo conocen en la cabeza, no nos podemos quedar quietos. ¿Sí? No nos podemos quedar quietos. Y el último versículo que vamos a leer es Hechos 13. Del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. En el versículo 2, Dios dice: apartado. ¿Sí?
Él tomó de toda esa iglesia dos personas que estaban capacitadas, dos personas que lo conocían verdaderamente, y le dijo a estas dos personas, si bien van a seguir siendo parte de la iglesia, pero yo les voy a mandar un ministerio que es distinto al que tienen acá dentro de la iglesia, ¿sí? Y sabemos después, porque Vane nos lo ha explicado, Flor nos lo ha explicado, Vane nos lo ha explicado también, que ellos son los que han hecho los viajes misioneros, ¿sí? Y Vane nos explicó algunos viajes y así. Y Dios ahí mostró otra vez su amor hacia las misiones, porque no tomó dos personas nuevitas, ¿sí? Dentro de la congregación. Tomó dos personas súper crecidas, ¿sí? Dos personas muy importantes dentro de la congregación, y las mandó a testificar de él a otras personas que no conocían. Y yo cuando leí estos versículos, y los hemos leído un montón de veces, yo me hacía la pregunta, ¿qué aparto yo, ¿sí? para la obra misionera? Y es una pregunta que yo también les quiero hacer llegar a ustedes. ¿Qué apartan ustedes para la obra misionera? Sabemos que misiones es ir, sí, pero si no tenemos el llamado misionero específico, ¿qué podemos hacer? Orar. ¿Podemos orar? Dar. ¿Podemos dar? Y enviar. Podemos enviar. Podemos sostener. Podemos hacer un montón de cosas que no solo se pueden encerrar en ir, ¿sí? Y vamos otra vez con la pregunta, ¿qué apartamos nosotros de nuestras vidas para la obra misionera? ¿Apartamos tiempo para poder orar por aquellos que están al frente del campo? ¿Apartamos tiempo para orar en aquellos que todavía no han conocido de Dios? ¿Apartamos quizás un poquito de nuestro poder económico para sostener, para ayudar? ¿Apartamos quizás también tiempo para capacitarnos y si Dios nos llama y nos envía? ¿Apartamos tiempo de orar para pedirle a Dios, envíame a mí? ¿Qué apartamos nosotros? No apartamos nada. ¿O dejamos que misiones sea un tema más que se habla un domingo por mes y después nos olvidamos el resto de los días? Fíjese que para Dios es súper importante, ¿sí? Lo mostró desde Génesis y lo sigue demostrando ahora. Tomémonos esa importancia que Dios les da como propia nuestra, ¿sí? Y que nuestro corazón se pueda inclinar hacia la misión como es el corazón de Dios. Amén. Dios aparta muchas veces lo mejor, ¿sí? Porque se necesitan personas muy preparadas para eso. Pero si nosotros no nos sentimos preparados para ello, podemos apartar tiempo para la oración, podemos apartar tiempo para orar por aquellos que han ido, por aquellos que no lo conocen, podemos apartar un poquito de nuestra economía para sostener, podemos investigar, podemos hacer un montón de cosas. Tomémonos ese compromiso de pensar qué estamos dejando por misiones y si podemos mejorar un poquito más eso, ¿sí? Y dejando la misión de lado, esa pregunta también Dios me la había hecho 1 o 2 días antes y me había dicho, ¿qué apartás para mí? Y ya no va tanto en misiones, pero tenemos a Dios como nuestro centro y como nuestra principal cabeza. Bueno, porque quizás que ahí está el problema. Si Dios no es nuestro foco, nuestro norte, nuestra dirección, entonces después es difícil ponerle la atención necesaria a misiones, ¿sí? Fijémonos cómo está hoy nuestra vida espiritual, cómo estamos parados ante Dios, si Él tiene el lugar que le corresponde o si le hemos dado un lugar en un segundo escalón, en un tercer escalón o en un cuarto escalón. Intentemos acomodar esa situación para que cuando nos toque el momento de ir o de orar o de ofrendar por misiones, lo podamos hacer de la mejor manera, ¿sí? Tratemos de dejarle a Dios el lugar que le corresponde, porque Él desde Génesis se preocupó por nosotros y hoy lo sigue haciendo, ¿sí? Es ese Dios que cuando necesitamos algo, Él está. Cuando tenemos alguna situación, Él está. Cuando estamos pasando por algún
circunstancia adversa, es el primero al que vamos a buscar, pero cuando todo está bien, es el último en el que pensamos. ¿Sí? Porque me ha pasado y porque seguramente les ha pasado a ustedes también. Entonces, no le quitemos el valor a Dios que realmente tiene. Démosle el primer lugar en nuestras vidas y démosle la importancia a las misiones que Él les da. Amén. Yo les pido que se pongan de pie y vamos a orar un minuto.